vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Es Enrique Montenegro, periodista y productor y conductor de PBO. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está, Pancho? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, hay un tema, seguramente todos saben a qué nos estamos refiriendo. El próximo año son las elecciones, ¿no? Mucha gente a veces se preocupa más por lo que sucede en el día a día. No estamos viendo lo que está a punto de suceder, porque si bien 12 de abril todavía faltan 10 meses, se corren rapidísimo, avanzan a paso ligero. Cada vez que nos acercamos a la fecha, el tiempo parece que se va acortando con mucho mayor velocidad. Y es importante ya desde ahorita ir conociendo no solamente cuál es la oferta, sino también cuál es la demanda, cuál es el perfil de aquellos peruanos que van a ir a votar, ya sea por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, pero sobre todo también los que van a ir a votar por primera vez, que son un bolsón electoral bastante importante, que representan, como cualquier otro peruano, con un voto sus intereses. El voto de un joven de 18 años vale igual que el voto de un ilustrado académico de 70 años. En democracia los votos valen igual. Tenemos justamente una nota preparada para poner el contexto de las próximas elecciones, sobre todo con el voto joven. Vamos con la nota. ¿Dónde se quieren los? ¿Son millones, son nuevos y podrán cambiarlo todo? El electorado joven que debuta en las elecciones 2026 representa el 9% del padrón nacional. Este nuevo elector. ¿Quién es el nuevo elector? Son los chicos que hoy día tienen entre 17 y 23 años de edad. ¿Qué quiere decir? Son jóvenes que nunca han votado. Y bueno, precisamente para eso se desarrolló una encuesta a nivel nacional, urbano y rural. Según la encuestadora Datum, 6 de cada 10 jóvenes admiten estar poco o nada informados sobre política. Este desconocimiento va de la mano con un bajo nivel de interés. Un 40% se muestra poco interesado. Un 22% declara no tener ningún interés en temas políticos. Hay que tomar en cuenta que estos jóvenes son aquellos nacidos del 2000 en adelante, entonces son jóvenes que han vivido todo el proceso degenerativo de la política peruana. Son jóvenes que han visto a varios presidentes en juicios, algunos encarcelados. Entonces se han desengañado de la política peruana. 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez en las próximas elecciones. Urpi Torrado, de Datum Internacional, analiza cómo esto podría impactar el proceso electoral. Esto no es novedad, hay 36 millones de DNI registrados, hay 27 millones de electores. De esos, a la fecha, el padrón electoral no se ha cerrado, se cierra el 12 de octubre, pero a la fecha hay 2,5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Y es que salimos a las calles para escuchar directamente a los jóvenes sobre sus decisiones en las próximas elecciones. La verdad que no me espero mucho, la verdad. No es que me diera igual, solamente como que ya sé que cualquiera que escoja voy a estar igualmente decepcionada al final. No tengo grandes aspiraciones hacia los candidatos y no me espero nada en estas elecciones. Candidatos anteriores han prometido como que a la juventud ayudar y a las finales como que quedaron en blanco, en nada. Es como que quizás los jóvenes de ahora como que ya no esperan nada de ahora. Puede ser más optimista, ¿no? Y ponerse a buscar información sobre los candidatos, porque puede que sí hayan buenas opciones, ¿no? Y no sencillamente ya tirar la toalla y decir, no importa el que salga porque igual todos son lo mismo y todos van a ser mal. ¿Podrán los partidos conectar con ellos? Todo indica que solo lo lograrán si ofrecen mensajes auténticos, alejados de lo tradicional y enfocados en lo que realmente les importa: empleo y educación. Bien, 9:10 de la mañana, soy Pancho de Piero, estamos en Tendencias por Radio Betel 100.1 FM. Veíamos justamente una nota para poner en contexto las próximas elecciones generales del venidero 12 de abril de 2026, pero haciendo mención justamente al voto de los jóvenes y para comentar sobre esta tendencia, esta nueva tendencia que veremos en las próximas elecciones, está Enrique Montenegro, periodista, productor y conductor de PBO. Enrique, ¿qué cosa quieren los jóvenes para las próximas elecciones? ¿Con qué esperanza ves tú a los jóvenes de cara a las próximas elecciones? A ver, parece que no sabe lo que quieren, ¿no? Porque teniendo en cuenta acá, hemos estado también revisando a propósito de este informe, es que
A ver, en promedio más de 6 millones de jóvenes votarían en las próximas elecciones, que es un voto, digamos, interesante e importante y también representa el 35% del padrón electoral. Pero aquí se entiende que también que este grupo tiene un poder electoral, si bien es cierto, significativo, pero su nivel de participación y compromiso en la política es baja o cero. O sea, no les interesa la política, ¿ya? Porque lo que esto obviamente va a generar incertidumbre y también los jóvenes que hoy en día tienen la influencia de simplemente votar porque le cae bien, o Sí. porque le gustó un reel de TikTok, Sí. o porque vio un bonito mensaje. Mira, qué simpático este candidato, ¿no? Sí. Pero no tienen, digamos, la mínima noción de análisis o al menos de profundidad para conocer un poquito más allá de estar informado, ¿no? Porque los jóvenes están a 1000 en redes sociales, digamos, teniendo en cuenta de la cantidad de celulares que hay hoy en día y la inquietud de los jóvenes por saber la noticia inmediata. Sí. Y esto realmente, ¿de qué se están informando los jóvenes o cuál es su base de datos? Es el TikTok, es la red social, es el Instagram, ¿no? Y esto obviamente que cumple, o sea, tiene un margen de riesgo para quienes los peruanos en las últimas elecciones lamentablemente no hemos aprendido la lección, que Sí. es simplemente elegir a un improvisado como lo que ocurrió con Pedro Castillo, ¿no? Ujú. Ahora, es un problema definitivamente lo que esbozas, pero los problemas también son oportunidades para los Exacto. candidatos, para los políticos. ¿Qué tipo de perfil entonces vamos a ver de parte de los candidatos? Porque si ya vemos que tenemos a ¿cuánto era? 7 millones de peruanos jóvenes Más o menos, sí. que están entre qué edades. Exacto. A ver, entre 35% entre 18 y 29 años. Claro, estas personas acá tienen un hábito de consumo, como bien mencionaba Enrique, que le gusta ver TikTok, le gusta ver Instagram. Exacto. O sea que ya sabemos que su capacidad de concentración y de asimilación o de consumo de información está bastante más limitada Exacto. y más orientada hacia el video. Entonces lo que vamos a ver ahora es que a políticos haciendo justamente estos reels o tratando de condensar todas sus propuestas en 45 segundos. Exacto. 45 segundos o lo que dure el video viral, ¿no? Porque todos buscan ser virales. Sí. Recordemos que la campaña de Milei fue básicamente en TikTok. Claro. Porque, digamos, los medios de comunicación se le cerraron y fue una estrategia, pues, bastante efectiva. Pero en el caso de Milei, digamos que sí logró, cautivando y con su estilo estruendoso, transmitir algunas ideas, que era reducir el tamaño del Estado, ¿no? El video muy conocido, quitando de la pizarra, ¿no? Ministerio de la Mujer, fuera, fuera. Claro. Eso es un video sencillísimo, Y pero que efectista, ¿no? efectista. Exacto. Pero yo recuerdo también en las elecciones pasadas, digamos que ya había una gran proliferación de redes sociales. Había políticos, como te acordás tú de Salaverry, que Claro. trató de hacer un video viral con su esposa que lo agarraba a chanclazos. Claro, y terminó haciendo ridículo, ¿no? Y de ahí otro peleándose con un venezolano Claro. que también era totalmente armado. Claro. ¿no? Como el video de a ver, el ex candidato Morado Sí. también, Isusel Paredes, Sí. que también reflejó en la ridiculez, ¿no? Qué vergüenza, ahora que me había olvidado de ese episodio. De ese bus, ¿no? Sí, el sube, bus. Y ella de cobradora. De cobradora. ¿no? O sea, patético, ¿no? Exacto, creo que ese papel Y mal lo hecho cumplió todavía, bastante ¿no? bien. Mal hecho, Mal ridículo. No, ese es un partido que ojalá que se postule porque siempre nos saca un par de risas, por lo Claro, menos. Por lo menos. Por lo menos. También la estrategia que también usó Trump en Sí. las últimas elecciones, que Sí. era básicamente por podcast y por redes sociales, por TikTok. Exactamente. Porque en Estados Unidos a Trump también se le cerraron las puertas a los medios. No, bueno, pensando un poco también en las últimas elecciones, Pedro Castillo no asistió a los grandes medios de comunicación, no asistió o no fue mencionado en los grandes diarios. Claro. Y salió elegido, o al menos ganó la primera vuelta casi holgadamente, ¿no? Por varios puntos a Keiko Fujimori, lo cual representa que acá en el Perú ya desde hace un tiempo la prensa tradicional no necesariamente es la que marca la pauta. Y vergonzosamente la prensa tradicional no vio o no quiso ver a Pedro Sí. Castillo, porque quienes estábamos, yo he investigado mucho a Pedro Castillo y las informaciones que nos llegaban de primera mano, que era un tipo que tenía pues vínculos directos con Sendero Luminoso Exacto. como ADEF. O sea, se reunía con la cúpula de Osvaldo Esquivel, quien era el ahijado de Abimel Guzmán. Y de Sí. esto no es una opinión, o sea, teníamos videos, la DIRCOTE tenía videos, Sí. la investigación de Perseo, de la marcha de 2017. Sí. O sea, había abundante ya Sí. información y esto creo yo que lo que pasó con Pedro Castillo, no, mejor dicho, nunca el caso Castillo
nunca hubiera pasado Sí. si es que realmente los medios de comunicación hubieran actuado de manera responsable, ¿no? Sí, yo recuerdo, eran pocos los diarios que en ese momento insistían en el vínculo que tenía Pedro Castillo con el Movadef o con los remanentes de Sendero Luminoso. Perú 21 siempre ha sido uno de los diarios que ha atacado al Movadef, al FENATE, a todos los sindicatos que tienen algún tipo de vínculo. Pero otros medios de comunicación no hacían un mayor trabajo justamente comunicando esta incidencia, y por otra parte trataban de relativizar mucho más la historia pasada, ¿no? Culpando al papá de Keiko Fujimori, Claro. haciendo esta... Y el terruqueo, que lo están terruqueo. terruqueando. O sea, Pancho, esa información, a ver, de la DIRCOTE lo tenían absolutamente todos los directores de los grandes medios de comunicación. Ujú. Yo, a ver, no quiero, digamos, tirarme flores ni nada. En el programa de Milagros Leiva, Sí. yo hice 22 informes de los vínculos directos Sí. de Pedro Castillo con Movadef. Claro. O sea, esos informes, igual seguramente que Beto y Philly, que también, por Sí. supuesto, tuvieron esa información. No, Willax hizo un excelente trabajo en ese entonces, criticando abiertamente a Pedro Castillo, porque acá no se trata, no se puede ser imparcial con lo inmoral ni con lo ilegal. Y Pedro Castillo representaba una inminente dictadura en el país. Representaba, si es que el Congreso y si es que otras instituciones no lo hubieran detenido, y si es que Pedro Castillo no hubiera sido detenido por su propia torpeza, tal vez estaríamos ahora en un país más parecido a Venezuela, más parecido a Cuba. Bueno, y lo que ocurrió también, ¿no? O sea, recuerda el gabinete, quienes formaban el gabinete de Pedro Castillo, investigados por terrorismo, ¿no? Sí. Le abrió las puertas literalmente Palacio Sendero Luminoso. Exactamente, ¿no? No es una Tal exageración. en cual, todo no, caso. no es exageración, Ujú. no es menos terruqueo. Ahora, volviendo al tema de los A ver. jóvenes, ¿cómo es que hemos llegado a este punto donde los jóvenes y la gran mayoría tenga un desencanto con la política, a pesar de ser un deber? Porque acá la gente se olvida que el derecho a sufragar no es solamente la acción de poder ir y emitir tu voto, sino que el derecho viene con el deber de poder Exacto. hacerlo de manera informada, con un mínimo al menos de preocupación, ¿no? No esperar al último momento, no esperar a la cola, como lamentablemente hacen muchos peruanos, que en la cola misma, por lo que escuchan, la persona que está delante o la persona que está detrás toma una decisión y en base a algunas emociones, como tú bien dices, de videos que vieron o que no vieron, ejercen una opinión, y más aún ahora en esta elección tan compleja donde tendremos un parón, digamos, único, ¿no? Que no hemos visto desde el año 90, Sí. donde tendremos diputado y senado y 42 parlamento andino, partidos, 42 claro. partidos, senador regional y senador nacional. Va a ser un despelote, lamentablemente. Despelote. A ver, si hacemos una comparación yo recuerdo mucho la elección de Alan García en el primer gobierno. O sea, en ese entonces no habían redes sociales. Pero, digamos, la figura de la imagen de Alan García, un tipo bien parecido, las señoras, las jóvenes en ese momento, Claro. se votaban porque era guapo. Claro. ¿No? Aparte de ser muy estructurado, Sí, un gran sí, sí. orador y todo ello. Pero en estos tiempos, imagínate el riesgo de los jóvenes de que tienen tan vulnerable influencia. Ujú. Que recordemos lo que pasó también en la pandemia. Sí. Recordemos en las marchas. ¿Por qué no los jóvenes se creyeron el cuento porque un doctor en un medio de comunicación importante dijo que las marchas no contagian? O sea, acudían a las marchas sin ni siquiera estar mínimamente informado que sacar a Merino era absolutamente inconstitucional. El doctor Huerta fue, si mal no Por supuesto, el recuerdo, ¿no? doctor Elmer Huerta. Para No, hablar hay que directamente. recordarlo porque es importante recordarlo siempre. En la pandemia, Martín Vizcarra y todo su séquito de doctores ad hoc hechos a medida para complacer el discurso vizcarrista decían: no salga ni siquiera a la puerta de su esquina, Claro. no salga ni siquiera a la puerta de su casa, pero no salgan a pasear el perro, ni Claro. siquiera, porque se van a contagiar. Pero si vas a la marcha entre 100.000 personas, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque le convenía a ese entonces al gobierno impulsar a la población que estaba a punto de explotar, porque Claro. estaban enclaustrada por meses a salir a la calle a marchar sin contagio, ¿no? Con Pancho, la pero promesa de también sin contagio. recordemos los medios que decían, incluso había medios de comunicación que te daban unos tips para que vayas a la Exactamente. marcha sin contagiarte. Perú 21, O sea, uno de ellos, yo me acuerdo clarito, estaba ahí. vergonzosísimo, ¿no? Sí, eso es. Vergonzoso, ¿no? No, más aún porque tú mencionas, y es importante recalcar, Manuel Merino, te guste o no te guste, tengas la opinión que tengas sobre él, era la sucesión constitucional. No había presidente, no había vicepresidente, no había segundo vicepresidente, el presidente del Congreso era quien debía asumir el cargo. No hay nada ilegal, ni inconstitucional, ni ilegítimo, ni moral. Así funciona nuestra Constitución, pero convencieron a la población, sobre todo los jóvenes, tan impresionables como tú bien mencionas,
de que... Y con los medios a favor de con Vizcarra. los medios a favor de Vizcarra, Y ¿no? Vizcarra, a ver, obviamente creó la Junta Nacional de Justicia porque tenía pánico a lo que se le venía, Sí. que ya estaba sobre él las investigaciones de corrupción. Sí. Tal Sí. cual, ¿no? Ahora, justamente hablando de Vizcarra, ¿tú crees que el señor vuelva al padrón electoral? ¿Crees que tenga ese poder o ya se acabó ese Vizcarrato poderoso? Bueno, lamentablemente hay un Vizcarrato marcado en una juventud también bastante confundida por el TikTok, ¿no? Hay que Claro. remarcar eso también. Y porque este señor, que es un delincuente, es un tipo que linda ya con... yo lo califico como un tipo, digamos, psicópata, ¿no? Porque este tipo miente de una manera descarada, Ujú. ¿no? Y porque este señor hace muchos años que debió estar preso por las investigaciones como presidente de Moquegua, Ujú. de gobernador de Moquegua, creo que ahora simplemente le resbala porque él está convencido de que, primero, yo creo que definitivamente va a ser el próximo prófugo de la justicia, Martín Vizcarra. Yo no me creo el cuento porque tengo información que ella está coordinando con algunas ONGs, ¿no? Y está solicitando Ah, sí. de alguna manera, tramitando formalmente para que pueda pedir asilo. Porque él ha Parece dicho- que va a ser en Bolivia, podría ser. Claro, ya hay un Ya. vínculo con el expresidente, bueno, el presidente Arce todavía, Claro. en Bolivia, ¿no? De su época cuando era, como tú mencionabas, gobernador regional de Moquegua. Pero justamente el señor ha salido otro día a victimizarse, a decir que el Congreso quiere impedir su derecho constitucional a postular. Estás inhabilitado, pues, señor. Estás inhabilitado. Tiene 2 inhabilitaciones. Ese señor piensa que la ley no cumple para su persona. Lo que yo temo es que la policía, en este caso la fiscalía, y a quienes corresponde hacerle la vigilancia correspondiente, porque ese señor está cantadísimo que en las próximas semanas van a darle la sentencia de prisión. Ya. Él ha asegurado que no va a irse a ningún lado, que tampoco, bueno, para citarlo literalmente, ha dicho que no va a quitarse la vida, o lo ha dicho de una manera distinta, pero haciendo referencia al expresidente Alan García. Y ha dicho que va a enfrentar a la justicia como hombre, como caballero, de frente. ¿Tú le crees al señor Vizcarra? En absoluto. O sea, si tuviéramos que recordar pues el abanico de mentiras de Martín Vizcarra, no solamente es un tipo corrupto serial, sino es que es demasiado mentiroso, Sí. ¿no? O sea, a ver, dijo que no se había reunido con Keiko, ¿no? Dijo que no se había vacunado, dijo que no había metido la mano en el tema de las compras pues amañadas, de las vacunas, las mascarillas. Recordemos que Martín Vizcarra, esto es un tema que también investigué, no solamente, digamos, negó que empresas como Sauder y otras también otorguen plantas de oxígeno, sino también el señor entregó 14 millones de mascarillas de tela que no servían a las zonas más vulnerables. Sí. ¿Cuántas personas han muerto por eso, Pancho? Sí, no, y bueno, también mencionar, obviamente, ¿Cuántos pobres han muerto por eso, no? lo que utilizábamos para determinar si estábamos o no contagiados, ¿no? Las Claro. pruebas rápidas. Las que en pruebas ese moleculares. entonces, las moleculares, que Exacto. en ese entonces ya habían sido recomendadas por la OMS para no ser utilizadas. Cuando su ministro Zamora dijo que equiparaba, ¿no? Una prueba molecular era igual a una prueba rápida. Claro, totalmente falso, ¿no? Y lamentablemente nos lo creímos. Ahora, como bien menciona Enrique, tenemos una población, sobre todo joven, que está desentendida, está desencantada de la política, de la información política. Hay un tema interesante, Pancho, si me permites, Sí, claro. que también hay que mencionar. El espectro ideológico de la juventud también que A se ver, a recoge ver, a ver. acá. A ver, más de la mitad, es decir, 55% reconoce tener una inclinación política de centro. De centro. Ahora hay que tomarlo con pinzas eso también, ¿no? Las redes sociales, obviamente, ya lo mencionábamos, se utiliza para, digamos, informarse. Y hay un promedio de, por ejemplo, el interés político y poca intención de informarse. ¿Por qué no le gusta la política de los jóvenes? Dice por los escándalos de corrupción constantes, falta de representatividad generacional y porque simplemente no sabe nada de los políticos. Claro, ahí tenemos entonces un caldo de cultivo perfecto para que vengan políticos como Martín Vizcarra y se introduzcan en el imaginario de estas personas a través de plataformas como TikTok, o a través de Kik, o a través de Instagram, porque si estos jóvenes no tienen ese interés o tienen ese repudio hacia la política y hacia los medios que comunican la política, pero aparece Martín Vizcarra y tiene una charla amena con un TikToker conocido. Y tiene plataformas afines, tiene plataformas afines, podcasts y que sale- no le van a repreguntar, que no conocen o no quieren Sí. recordar lo que a él se le está Claro. investigando, ¿no? Y hace un par de jueguitos, y hace un par de chistes, y, Y queda gracioso, bien, ¿no? gracioso. Entonces la gente dice, oye, está simpático este. Sí, ¿no? este Es mi pata. caballo ganador. Mi caballo dicen, ¿no? ganador, ¿no? No, recordemos también en el Congreso corto salieron
¿cuántos salieron del FREPAP, del pescadito? Salieron varios simplemente porque se puso como moda, ¿no? Sí. Oye, votemos por el pescadito. Sí. Así como chiste, Claro. como si la política fuera eso, ¿no? Como que era una tendencia del momento, Era una noticia del coyuntural, momento, y ya. coyuntural, era como un reto, como un viral, ¿no? Votar por el pescadito. Lamentablemente eso es algo que nos debe preocupar porque las elecciones determinan quiénes nos van a liderar en los próximos 5 años, quiénes van a ocupar los espacios importantes en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo en los siguientes años, quiénes van a tomar decisiones importantes como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Exacto, es muy importante. Y esta desconexión, también poco interés, Pancho, hay que alertar, digamos, puede volver más vulnerables, digamos, a los discursos que hoy pueden aparecer más populistas. Sí. Es decir, que los jóvenes, porque nuevamente en estos medios te caiga bien, o vea un viral de un candidato, pues absolutamente que no tenga ni un tipo de propuesta, ya queda encantado por eso. Sí. Eso es muy riesgoso. Ahora, como estamos en un momento bastante complicado en el Perú, porque la criminalidad ha ido avanzando significativamente en los últimos años, yo creería que la mayoría de políticos, la mayoría de candidatos van a buscar justamente convencer a la población con ese discurso, un discurso Claro. anticriminal, o un discurso que resuelva o que hable del tema de la alta criminalidad. ¿Qué opinan los jóvenes? No sé si la estadística está ahí, o al menos si nos puede brindar tu opinión. ¿Qué opinan los jóvenes acerca del uso de la mano dura contra la delincuencia? ¿O son más afines a los derechos humanos de los pobres señores delincuentes? Bueno, en esto no hay las últimas, digamos, encuestas o relacionadas a lo que piensan los jóvenes sobre la criminalidad, simplemente poco o nada les preocupa, al igual que en total del tema político, ¿no? Los jóvenes están un poco más, digamos, preocupados a tendencias más, de alguna manera... Banales. Banales, o cómo va la tendencia, la moda, el TikTok, cómo crezco en Sí. redes, ¿no? O también creo que más les preocupa la falta de trabajo en algunas circunstancias, ¿no? Que los jóvenes, digamos, tenemos a los ninis, ¿no? Que hay un buen número de jóvenes que lamentablemente, por inacción también de este y otros gobiernos, no encuentran oportunidades. Más que la inseguridad, creo yo, en mi experiencia y lo que converso con jóvenes, es la preocupación por la falta de empleo. ¿Qué van a hacer cuando terminen la universidad o qué van a hacer luego de, digamos, culminar sus estudios secundarios? Claro, ¿no? Es la preocupación de mucha gente, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Más aún teniendo en cuenta que las redes sociales, también para mencionarlo, acá entramos un poco al plano médico, al plano psicológico, que es que han generado una generación proclive a la ansiedad, ¿no? Proclive a qué va a pasar, a la frustración, necesitan resultados en el corto plazo, entonces tal vez su voto, como tú bien mencionas, es mucho más pasional que tal vez el voto racional que podría esbozar una persona con más madurez, con más tiempo, digamos, votando, con más experiencia votando y más experiencia viendo o reconociendo mentiras y populismos políticos. Recordemos que también se hacen eventualmente ese tipo de encuestas en las calles y sales con un micrófono y tu cámara y pones una foto de Abimael Guzmán y los jóvenes lo confunden con Miguel Grau. Sí. O sea, eso es espantoso, ¿no? O sea, eso es muy recurrente también. No, eso te refleja el nivel de desconexión y que la juventud de hoy lamentablemente no tiene una idea de lo que ocurrió en el Perú en los 80s y 90s con Sendero Luminoso. Eso pasa lamentablemente porque hemos tenido una derecha muy cobarde, ¿no? Sí. Una derecha Demasiado tibia, ¿no? demasiado tibia, esa derecha economicista de PPK que piensa que si el estado financiero está positivo se le puede entregar las llaves de la cultura y la sociedad a la izquierda. Economicista y caviar, ¿no? Caviar, ¿no? Claro, porque al final es una derecha que termina rindiéndose a los Acomodada, pedidos ¿no? acomodados de la caviarada, ¿no? Es verdaderamente lamentable, pero yo creo que estamos despertando. Yo creo que los peruanos en estos últimos años se han dado, y en el mundo en general, ¿no? Ha habido un despertar por defender valores tradicionales, por defender nuestros ideales, por defender la fe, por defender la familia, por Así defender es. la vida, ¿no? En los últimos 5 años o 10 años hemos visto cómo o nos dieron entender a través de diferentes plataformas, a través de medios de comunicación, películas, distintas artes también, que había una forma de vivir que presuntamente era el común denominador, pero en realidad
no era denominador de nadie más que de una minoría Claro. absolutamente y es una lucha, sexualizada. Pancho, de que tiene que ir desde casa, ¿no? De Sí. la formación desde casa, porque, a ver, yo tenía un sobrino que también era de lo que pensaba que Martín Vizcarra era un tipo correcto. O sea, Sí. yo tuve que sentarme con mi sobrino de Sí, 19 compadre, años ¿qué? y explicarle, Claro. mira, a este delincuente se le investiga por tal, no lo Sí. estoy descalificando, es corrupto por esto, ¿no? Sí. Carpeta 1, ¿no? El hospital de Moquegua, carpeta Sí. 2, tal, y mi sobrino se quedó así, espantado. Sí, pues. Tío, ¿es cierto? Sí, le digo, ahí está. Sí, Es mi pues. opinión. Por favor, infórmate. Claro, y hay que Eso entender es lo que se tiene que hacer. hay que entender que los medios de comunicaciones también son empresas y también eligen a su caballo ganador por beneficio personal, porque si bien un medio de comunicación debe tener el rol o el fin de comunicar e informar a la población, no puede funcionar si es que no tiene los ingresos suficientes para poder darse abasto. Entonces es perfectamente comprensible, no por eso moralmente comprensible, pero perfectamente comprensible desde un punto de vista pragmático, que los medios de comunicación elijan a su caballo ganador. Por eso es Exacto. importante contrastar Claro. y ver, a ver, qué dice el diario A, el diario B y el diario C. Exacto. Tener un abanico de oferta de información lo suficientemente amplio como para poder Lo que uno nos, sacar sus nos propias enseñan en conclusiones. el primer siglo de comunicaciones y periodismo. Contrastar. No nos quedemos con el titular. O sea, investiga, profundiza, Sí. cruza información, llama a tu fuente. No, y ahora no solamente con el titular, Estadística, sino con- ciencia es evidencia. no solamente con el titular, sino también ahora con el tweet. Exacto. Ahora es más peligroso todavía, Sí, porque sí. si un medio de comunicación lo pone en el titular, bueno, tienes un abanico más limitado, pero ahora hay millones de personas que pueden poner el tweet que sea, y eso de ahí ya puede ser suficiente como para cambiar el interés o el gusto de las personas hacia uno u otro político. Claro, y con eso te quedas, ¿no? Con ese titular te quedas. Sí. Y nada más. Eso es muy, pero muy riesgoso. Y también, Pancho, yo creo que la batalla no solamente debe ser cultural, sobre todo defender el sentido común. Eso es. Eso es importantísimo en estos tiempos. Bueno, en Estados Unidos ganó el sentido común, porque muchas personas que históricamente habían votado hacia la izquierda votaron por el republicanismo, el partido de derecha en Estados Unidos, simplemente porque ya la izquierda progresista había entrado en una vorágine de ridiculez Claro. de la que nunca habíamos visto antes. No sé si acá en el Perú estamos tan así. Yo creo que por eso, prudentemente, la señora Verónica Mendoza da un paso al costado y le ha permitido su espacio a una persona menos ridiculizada a nivel progresista, pero vamos a ver seguramente desfilar tanto a diputado como a senador o a presidentes, a diferentes personas que tal vez traigan propuestas que a los peruanos no les van a interesar. Pero Verónica Mendoza siempre ha hecho el ridículo, ¿no? O sea, siempre acomodándose a quien, Claro. a quien más le convenga y todo ello, ¿no? Claro, pero recuerda que quedó tercera en las elecciones. Hace 3 elecciones, me Sí, parece, claro. ¿no? En la que PPK Sí, ganó, ella sí. quedó en tercer lugar, apenas por unos cuantos puntillos. Y yo dudo mucho que el día de hoy la señora pudiera sacar ese bolsón electoral, porque si va a donde el peruano de pie, o si va, digamos, al Ande, donde presuntamente está el bastión de la izquierda, y promueve transexualismo y aborto y distorsiones del el eje familiar, poco caso le van a hacer. ¿no? Claro. Pero remarcando eso, y para cerrar ese tema del sentido común, que me parece muy interesante, Sí. a los jóvenes que nos están escuchando, es que aprendamos de la gran lección de Pedro Castillo, donde perdimos absolutamente, no solamente el criterio, sino el sentido común, ya, porque, o sea, no puedes pensar siquiera en contemplar a un Pedro Castillo que tiene probados pues vínculos senderistas, Sí. ya, y no recordar lo que pasó. O sea, cuando tú leías el perfil del partido de Vladimir Cerrón, era, ¿no?, marxismo, leninismo, pensamiento Mariateísmo. mariateísta. O sea, Exacto. marxismo a mí se me ponían los pelos de punta. Claro, y que la gente haya dicho, no pasa nada, hay que votar sin miedo. Ese fue el titular de la República el día domingo de las elecciones. Vota sin Sin miedo. miedo. Eso fue la República, ¿no? Preocupante, ¿no? Preocupante verdaderamente, pero bueno, ese es nuestro Perú, es el Perú que tenemos, es el único país que tenemos, así que a protegerlo, a cuidarlo y siempre prepararnos para lo peor, pero esperar lo mejor. Así es. Ha estado con nosotros Enrique Montenegro, periodista, productor y conductor de PBO. Enrique, un gusto conocerte. Gracias. Un gusto entrevistarte. Gracias, Pancho, igualmente. Y seguramente conversaremos de esto más adelante porque es importante,
por lo menos una vez a la semana, hablar acerca de las elecciones, hablar acerca de los candidatos, hablar acerca de las políticas que se quieran presentar de cara a las próximas elecciones. Una pequeña pausa y regresamos con Julio Corcuera, abogado, autor del libro Extorsión, el negocio del miedo y ex viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior.